Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer allí en Zacarías capítulo 9, verso 9 a la voz de 3. 1, 2, 3. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Señor, por habernos traído a tu casa, porque eres tú quien nos permite reunirnos, Señor, en esta mañana para recordar lo que pasó hace casi 2000 años atrás allá en la ciudad de Jerusalén, pero que por tu palabra seamos guiados y háblanos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, diríjase a el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, donde usted ya tiene señalado el capítulo 19, porque hoy en estos días en que el mundo conmemora lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa, en estos días, desde este domingo hasta el próximo domingo, si Dios nos da vida, salud, vamos a ver algunos pasajes correspondientes a esta celebración o a esta semana, enfocándonos en el Mesías hacia la cruz y la resurrección. Hoy quiero hablar acerca de el Mesías sumiso y compasivo, y ya leímos allá en Zacarías 9:9. Voy a volver a leer. Usted manténgase allí en Lucas. Usted manténgase allí en Lucas 19, porque la meditación va a ser desde el verso 28 hasta el verso 44. Pero el profeta Zacarías, quien vivió unos 400 o 500 años atrás, antes de Jesucristo, él dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Como le decía, en esta época, alrededor de las diferentes latitudes, ya sea de una manera religiosa o a través de las sagradas escrituras, aquellos que nos identificamos como cristianos, en este caso los católicos también se identifican como cristianos, y por eso es que hoy ellos celebran el Domingo de Ramos. Nosotros tenemos que mirar por las escrituras qué es lo que pasó y qué es lo que ocurría. Nosotros como cristianos celebramos, o mejor dicho, recordamos o conmemoramos lo que el mundo lo conoce como la Semana Santa o el Domingo de Ramos, pero nosotros aquí vamos a ver la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué se llama Domingo de Ramos? Porque cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, la gente sacaron ramas de palmas que se usaron para cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén. Pero quiero decirle que este suceso, que usted lo ve allí en el Evangelio de Lucas, también lo encontramos en el Evangelio de Mateo, Marcos y Juan. Es decir, en los 4 evangelios está registrado. Es decir, que este suceso es sumamente importante. Esta es la semana, se podría decir, crucial, una semana crucial en la vida o en la misión o en la obra de Jesucristo. El Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, iría hacia la cruz y hacia la resurrección. Entonces, este sería el escenario y la escena donde empezaría. El escenario, la entrada a la ciudad de Jerusalén. La escena, aquella gente que dice que sacaron ramas, palmas. Aquellos que extendieron sus manos. Y la escena, ver aquel hombre, aquel judío que había nacido hace 33 años atrás en la ciudad de Belén. Aquel que se había criado en diferentes parajes, como en Belén, como en Egipto, como en Nazaret. Aquel hombre que lo conocían como el hijo del carpintero, entraba en la ciudad de Jerusalén. Por eso vuelvo a recalcar que esta semana era crucial en la obra, en el ministerio de Jesucristo. Y luego de 5 días
Esto ocurrió 5 días antes de que celebrase la Pascua judía. La Pascua judía es la fiesta religiosa más importante para los judíos. Probablemente, mire, a veces cuando es, por ejemplo, hoy estamos 10 de abril, y aquí a 2 días la ciudad de Cuenca celebra su fundación. Entonces, cuando son fiestas, gente llega de otros lugares por la fiesta. Pues esta era una fiesta religiosa y en aquellos días la gente iba hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Probablemente habían unos 300,000 peregrinos judíos que venían a esta celebración. Muchos venían de lugares cercanos o no tan cercanos. Muchos venían de Nazaret, muchos venían hasta de Samaria, muchos venían del sur de Israel, otros venían de ciudades fuera de Israel, especialmente a celebrar esta fiesta. Jesús venía de la ciudad de Betania. Ahí había estado con Marta, María y Lázaro, al que lo había resucitado días atrás. Y junto venía con sus discípulos. En este relato que es muy conocido, en este día, en este mensaje, nos vamos a enfocar en 2 cualidades que resaltaron de manera especial esta crucial semana y en especial este pasaje, la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Algo muy crucial en esta semana, la semana en que el Mesías iría hacia la cruz y hacia la resurrección. Y estas cualidades son, en primer lugar, la sumisión del Hijo de Dios y en segundo lugar, la compasión del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En primer lugar, dice los versículos desde el 28 al 40, ahí en el Evangelio de San Lucas, yo voy a leer, dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciéndole: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, al cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Mire, y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataba el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas del que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Quiero centrarme primeramente en la sumisión. Dice el verso 28, dicho esto, iba adelante subiendo. Lucas, ¿qué nos declara? El escritor de este evangelio llamado Lucas nos declara que Jesús junto a sus discípulos iban subiendo a Jerusalén. Pero quiero que mediten estas palabras. Estas palabras nos presentan un peligro. Preste atención. Mire, ¿por qué nos presentan un peligro? Porque ya anteriormente Jesús había estado en Jerusalén. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, del verso 22 al verso 40, no vamos a ir a ese pasaje, pero en casa usted si puede medítelo. Jesús había estado tiempo atrás en otra fiesta judía y él había hablado, hecho milagros, y la gente de ese lugar quiso matarlo. Dice que aún cogieron piedras, lo llevaron a un lugar, pero todavía no era la hora. Todavía no era el momento. Entonces, en la ciudad de Jerusalén habían atentado contra la muerte de Jesús. Como le dije, este pasaje
Nos sitúa días o tal vez una semana, 2 semanas antes de que Jesús hubiera hecho uno de sus grandes milagros. Resucitó a Lázaro. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, del verso 45 al verso 57, que como Jesús hizo este milagro, muchos de los judíos comenzaron a creer en él. Porque Jesús no hizo cualquier milagro. Resucitó un hombre que había estado ya 4 días en el sepulcro. Pero ¿qué pasó? Los fariseos, los religiosos, tramaron un complot para matar a Jesús. Entonces, la ciudad de Jerusalén era un peligro para Jesús. Pero ¿qué pasa? Mas a pesar de todo esto, la Biblia declara, el escritor Lucas declara que Jesús iba subiendo a Jerusalén, ya que en aquella ciudad estaba el cumplimiento de las profecías. Ya leímos en el libro del profeta Ezequías: alégrate, hija de Jerusalén, alégrate, hija de Sión, gózate, porque ahí viene tu rey, viene montado en un asno, en un hijo de un pollino. Los reyes en aquellos tiempos entraban de 2 maneras: o venían montados en un caballo o venían montados en un asno. Cuando un rey venía montado en un caballo, mayormente esto era en un tiempo de guerra. Entonces, cuando él derrotaba a todos sus enemigos, entraba triunfante a la ciudad. Pero él daba a entender que los había vencido a través de la guerra. Pero cuando, a veces en el mismo tiempo de guerra, el pueblo que le hacía la guerra a aquel rey decía: no vamos a poder con este rey, mejor rindámonos. Ellos enviaban una misiva y le decían: nos rendimos, rey. Entonces, ¿cómo entraba ese rey a la ciudad? No entraba en un caballo, sino entraba en una asna. Esto era un símbolo de paz. Pero Jesús entró. ¿Por qué? Porque la señal estaba dicha, que el Mesías entraría en Jerusalén en una asna. El profeta Daniel, voy a leer, usted manténgase allí en Lucas. El profeta Daniel, en el capítulo 9, el verso 45, declara de la siguiente manera. 9, verso 25, que diga: sabe pues y entiende que desde la salida a la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el verso 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mire, quiero que entiendan. Jesús estaba dando cumplimiento a estas profecías. Una, que él entraría en una asna. Y también ese tiempo de 62 semanas. Y no son semanas de días, son semanas de años. Ese tiempo estaba por cumplirse. Y el Mesías tendría que entrar en la ciudad de Jerusalén. ¿Pero para qué? Para dar su vida, para morir. Entonces, aquí vemos la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre Celestial, porque esto lo llevaría hacia la cruz. Esta era la razón de su venida. Jesús vino a dar su vida por los pecadores. En todo tiempo, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo el Hijo se sujetó en obediencia a su Padre Celestial. Pablo le dice a los hermanos de Filipos, en la carta a los Filipenses 2, del verso 5 al 7, preste atención. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo, de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire,
¿Por qué Jesús entró en la ciudad de Jerusalén? Él sabía que iba a morir. Él entró en sumisión a la voluntad del Padre. En segundo lugar, ya hemos leído, pero aquí quiero que veamos la sumisión de los discípulos a la voluntad del Señor. Iban subiendo, ya en la mitad del camino entre Betfagé y Betania, el Señor, antes de su entrada, hizo una extraña instrucción a sus discípulos con respecto al pollino. Pero ¿qué es lo que vemos? Mire, el Señor les dice, como que yo le dijera al hermano Juan, vaya a sacar una vaca de por allá. Pero esa vaca no es del hermano Junior. Me puedo meter en un problema. Pero ¿qué hacen los discípulos? Se someten a las palabras de Jesús. Porque lo que Jesús dice, ayer, hoy y siempre, tiene un propósito y tiene una enseñanza para nosotros. Mire, los discípulos se someten a la voluntad del Salvador. Su envío era una orden específica. ¿Qué les dice Jesús? Id. Esto es un imperativo, es una orden. Y esto se parece a unas palabras que más adelante Jesús dice a sus discípulos, después de haber resucitado. Id por todo el mundo. Esta era una orden. Hoy nosotros también tenemos una orden, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Mire lo que Jesús también les dice. Usted puede ver eso en el verso 30, dice, y a la aldea de enfrente, mire, a la aldea del frente, ¿qué le está dando? Una orden específica. No les dijo, vayan donde ustedes quieran y si encuentran por ahí un pollino me lo traen. No, Él les dio una orden específica. Cuando Jesús envió a sus discípulos, le dijo, y por todo el mundo. Pero ¿de dónde tenían que empezar? En Judea, en Jerusalén primeramente, en Judea, en Samaria y de ahí sí, hasta lo último de la tierra. Muchas veces cuando Jesús hacía un milagro, la persona le quería acompañar a Jesús. ¿Y sabe lo que Jesús le decía? Anda a los tuyos y cuéntale las cosas que ha hecho Dios en tu vida. ¿Qué es lo que quiero decirle? Muchas veces queremos, yo le quiero predicar a mis amigos. ¿Dónde tenemos que empezar a dar testimonio? ¿Dónde tenemos que empezar a predicar? Es en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Son ellos los que tienen que ver el verdadero fruto del arrepentimiento, de la obra de Cristo en nuestras vidas. Mire, Jesús les señaló que su envío empieza en casa, muy cerca, pero les dio un propósito. Les dijo, hallaréis un pollino. Pero aquí también vemos un pleno conocimiento de nuestro mañana, de nuestro futuro. Dios sabe lo que va a pasar más luego que usted salga de este templo. Dios sabe lo que va a ser del día de mañana. Dios sabe nuestro futuro. Y Él nos ha dado una misión con futuro. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A las piedras, a los animales. Y a toda criatura, a toda creación mía. ¿Pero qué creación? La creación humana. Usted tiene que predicar el evangelio a toda persona, sin importar distinción de religión, de posición económica, del pecado que haya hecho. Nosotros debemos predicarle a los ladrones, a la gente que están en los más altos puestos, a los políticos, a la gente que se cree que no ha pecado, o a aquellos que han cometido grandes pecados, al hombre, a la mujer, aún aquel hombre que piensa que es mujer, es decir, a un homosexual. A todos, sin distinción, tenemos que predicar el evangelio tal y como es. Al pecado tenemos que decirle pecado. No podemos decir, esto no es pecado, no, al pecado hay que decirle pecado, pero decirlo de la manera que Cristo dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús vino a confrontarnos con nuestro pecado, pero Él vino a buscar a pecadores. Él no vino por sanos, vino por enfermos. Le dijo, hallaréis un asno. Entonces vemos cómo Él conoce nuestro futuro. Este pollino, ¿cómo estaría? Dice que estaría atado. Esto señala que un día serían enviados a los atados.
El mundo está atado por el poder o la esclavitud del pecado. Este pollino tenía también una cualidad singular. Dice que en el cual ningún hombre ha montado jamás. Cuando un animal no ha sido montado, ¿por qué mayormente no ha sido montado? Porque a veces a ese caballo no se lo puede montar. No tanto por eso, hermana Mercedes. Porque son caballos que no se dejan montar. Son peligrosos, son fieros, son indomables, no son dóciles. Exacto. ¿Qué es lo que está señalando aquí? Este asno no ha sido jamás montado. Está señalando que así somos nosotros. Ese asno es una representación del ser humano. Porque nosotros somos de un carácter indócil. No queremos dejarnos guiar por las enseñanzas de Cristo. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Mire, en el cual ningún hombre ha montado jamás, porque esta es la voluntad indócil del ser humano. Pero había una tarea especial. Les dice, desatadlo. Es decir, darle libertad. Libérenlo de todo lo que había sido atado. ¿Cómo el hombre es desatado? Cuando se le presente el Evangelio, cuando se lo habla de Cristo y esa persona viene a Cristo. Entonces, ¿qué le dice? Y traerlo. De la misma manera, los discípulos debían traer a Jesús a los que habían sido atados por el pecado. Y si alguien os preguntara, y si los dueños os preguntaren, usted era esclavo del pecado y su amo era el mundo, su carne y Satanás mismo. Y si alguien os preguntaren, ¿por qué lo desatáis? Entonces ustedes le van a responder. Miren, ¿qué es lo que significa esto de si alguien os preguntaren? Siempre va a haber oposición, siempre va a haber opinión pública hacia la predicación del Evangelio. Pero ellos, ¿qué debían responder? El Señor lo necesita. Esto señala que Jesús les daría una vida con propósito. En este caso, ¿cuál era el propósito de este asno? Servir para que el Rey de Reyes, el Mesías, el Cristo, entrara triunfalmente como Rey de paz a la ciudad de Jerusalén. Asimismo, usted ha sido liberado, desatado, ha sido traído a los pies de Cristo y Dios quiere utilizarlo para darle una vida con propósito. Pero déjese domar, déjese montar, déjese guiar por el Rey de Reyes, por el Señor de señores, por el Cristo que fue hacia la cruz y a la resurrección por usted y por mí. Dice, traedlo. Así como este asno, así como este pollino, muchos necesitan al Mesías que les dé verdadera libertad. Por tanto, así como los discípulos, hoy los discípulos del Señor, que somos usted, que somos nosotros, debemos someternos a la voluntad del Salvador. Por tercer cosa que quiero ver acerca de la sumisión de Cristo, acerca de la sumisión del Hijo de Dios, quiero que veamos lo que dice los versos del 35. Dice que ellos trajeron y dice que comenzaron a echar sus mantos. Los discípulos llevaron el pollino a Jesús y sus mantos echaron encima. Jesús entonces montó aquel asno y aquella obstinada voluntad fue sometida a Jesús. ¿Qué estamos viendo? Primeramente vimos la sumisión del Hijo al Padre. En segundo lugar hemos visto la sumisión de los discípulos a su Salvador. Aquí estamos viendo la sumisión de la creación a su Creador, a su Rey. Ese asno entendió que aquel hombre que venía montado no era cualquier hombre, era su Creador, era el verdadero Rey. Así mismo usted tiene que dejarse guiar, porque a este Jesús fue sometida esta bestia, de la misma manera que las tormentas se sometieron a Jesús, de la misma manera que los vientos, que el mar se sometieron cuando Él dijo calla, enmudece, de la misma manera que los peces se sometieron en la pesca milagrosa. Mire,
Jesús le dijo a Pedro, echa la red. ¿Y qué hicieron los peces? Como el Creador dijo que echaran esa red, nosotros tenemos que dar nuestra vida a esa red. De la misma manera que los peces, que el mar, que todo se somete, este asno se sometió. Y asimismo cada roca de la creación está sujeta a la voluntad de nuestro Creador, de nuestro Rey. Todo esto es un cuadro del verdadero reino del Mesías. Un día Él vendrá y se instaurará aquí un reinado de 1000 años. El profeta Isaías en el capítulo 11 dice así, los versos 6 al verso 8. Miren lo que dice. Aquí usted ve la creación sujeta a su Creador. Morará el lobo con el cordero. ¿Cómo un lobo puede morar con el cordero si los lobos se los comen a los corderos? El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica andará juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Todo esto que vimos en la entrada de Jerusalén, así va a ser un día. Toda la creación se someterá a su Creador. Pero para finalizar, veamos los versos del 41 al verso 44, porque aquí quiero ver el segundo aspecto. Hemos visto por un lado la sumisión del Hijo de Dios. Ahora quiero que veamos la compasión del Rey. Dice el verso 41, y cuando llegó cerca, Jesús está hablando de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos que este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán por todas partes. Te estrecharán y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mientras Jesús seguía avanzando, dice que al verla la ciudad, mire lo que pasa. En el mundo hay cosas superficiales que pueden hacernos desenfocar de lo vital. Lo vital era la misión de Cristo, lo pasajero era la hermosa ciudad de Jerusalén, el paisaje estupendo, la pompa, la ceremonia que se iba a celebrar por la celebración de la Pascua judía. Todo esto era algo circunstancial. Y todo esto no detuvo el enfoque del Rey compasivo, porque Él miró más allá de la belleza externa. ¿Y qué pasa cuando Él mira a Jerusalén? Dice que al verla comenzó a llorar. Y esto nos debe hacer a nosotros reflexionar. ¿Por qué Jesús lloró? Cuando Jesús nos ve, ¿qué pasa cuando Jesús nos ve? Al vernos a nosotros, ¿somos causa de alegría o somos causa de tristeza a los ojos del Señor? Porque al igual de la manera como Él miró a la ciudad de Jerusalén, Él mira más allá de lo que nosotros podemos ver. Él mira no mira solamente lo externo, Él mira lo interno y mira lo interno de la iglesia. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versos 2 al 4, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no los son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús vio la ciudad de Éfeso, pero no se quedó viendo la ciudad de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Él miró a la iglesia de Éfeso, y miró a la iglesia de Éfeso cada capa de la iglesia. Vio que era una iglesia que había empezado con buenas obras, que la había hecho por amor, pero en el camino habían dejado el primer amor. El primer amor es Dios. Habían dejado de servir a Dios con esa adoración. Lo hacían de una manera religiosa.
Usted no tiene que venir a la iglesia, para cumplir. No, usted tiene que venir porque es necesario, porque usted tiene que venir a rendir adoración a su Dios. Usted tiene que venir a expresarle lo que hay en su corazón. Y porque usted en la presencia del Señor, aquí en compañía, le rendimos adoración. Y en medio de la alabanza dice que hay plenitud de gozo. Ahí está la presencia de Dios. Entonces, hermanos, muchas veces el Señor mira en su iglesia y ve una fachada. A veces cuando se pinta una casa, dice, ahí hay una mancha, dale otra pasada de pintura. O ahí hay un hueco, ponle masilla para arreglar. Pero igual la fisura queda allí. Cuando Jesús ve a la iglesia, mira, no solamente mira lo de afuera, mira lo de adentro. Y tras esa fachada que esconde el pecado interior, Él mira nuestras acciones. A veces ve la sonrisa de un creyente, pero esa sonrisa lo que está ocultando, las lágrimas internas. Jesús lloró. Jesús lloró, ¿por qué? Porque el Rey se interesó por nuestro dolor. Dice el verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mire lo que señala el evangelista Lucas. ¿Qué es lo que señala Lucas? Que lloró sobre ella. Mire, es verdad que el pecado, tanto del pueblo como del resto de la humanidad, era su principal preocupación. Pero todo pecado, cuando usted vive una vida de pecado, cuando usted no viene a Cristo, cuando usted no se aparta del pecado, todo pecado va a traer consecuencias. Y generalmente son consecuencias de sufrimiento. Nadie que vive una vida de pecado puede aspirar a una vida de bendición, una vida de gozo. Bajo los preceptos divinos que usted encuentra el verdadero gozo, porque todo pecado trae dolor. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El Rey conoce cómo avivar nuestro pleno potencial. ¿Qué dice el verso 42? Diciendo, esto es lo que dijo Jesús para Jerusalén: oh, si tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Mire, Jesús declaró, si también tú conocieses. ¿Qué nos enseña esto? Que la ciudad se hubiera respondido a los planes de Dios. Usted sabe que la gente ese día alabó, empezó con la alabanza de sus discípulos, pero entre sus discípulos, ¿quién estaba? ¿Quién estaba entre sus discípulos? El que lo iba a traicionar. Muchos de esos que decían, Hosana, 5 días después, ¿qué estaban diciendo? Crucifícale. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ofrecer paz, pero el pueblo de Israel no quiso la paz de Cristo. Es como hoy se predica el evangelio, pero la gente lo que quiere, ellos piensan que paz es esto: tener dinero en mis bolsillos, tener una esposa que me haga un caso, o un esposo que me quiera, tener hijos obedientes o hijos que están en el colegio, en la universidad, que son lo mejor, que todo me vaya bien, que no haya problemas en mi vida. Esa no es la paz de Cristo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo, porque la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo doy, el mundo no la puede dar. En este mundo caído, usted puede tener solamente paz bajo la dirección de Cristo. Y esa paz no quería Israel. Ese rey no quería. Ese Cristo, ese Mesías no era el que ellos querían. ¿Cuál era el Mesías que ellos anhelaban? Un Mesías que venga y que diga, voy a votar al César, yo voy a ser el rey de los judíos, vamos a levantarnos como una nación y vamos a vencer a los romanos. Querían la esclavitud del yugo, querían la libertad del yugo romano, cuando Jesús lo que vino a dar era la libertad de la esclavitud del pecado. Él vino a darnos verdadera libertad, pero esa libertad no querían. Querían ser libres del yugo romano, pero querían vivir en pecado. Ellos no respondieron a los planes, a la voluntad de Dios con temor. La ciudad sería bendecida si ellos hacían caso
Oh, si tú conocieses, habría paz, habría seguridad. Mas ahora tus ojos están cegados, tus ojos están encubiertos. ¿Qué es lo que pasó? Por no recibir esta ciudad, luego sería arrasada, asolada y destruida. En el año 77, casi 34 años o 40 años después de lo que Jesús entró en Jerusalén, llegó otro príncipe, un general romano llamado Tito, y destruyó Jerusalén. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y así pasó con Jerusalén. Por más de 1900 años, los judíos tuvieron que vivir fuera de su tierra, hasta que en el tiempo de su cumplimiento volvieron a regresar en el año 1948 de la edad actual. Por más de casi 1900 años estuvieron fuera de su tierra. ¿Pero por qué? Porque en el momento de su venida no lo aceptaron, como muchos judíos no lo aceptan, como hoy el mundo no acepta al Señor, al Rey, al Salvador del mundo. De la misma manera, los hijos adoptivos, nosotros como sus hijos adoptivos debemos adoptarnos al plan perfecto para nuestras vidas, porque esto va a proveer un gran futuro que es superior a nuestro gran pasado. Los versos del 42 al 44 dicen, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos sus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este rey entró en un asna. Recuérdese que esto era un símbolo de la paz. De paz. Pero ellos no querían la paz de Cristo, querían la paz a su manera. Y no pudieron experimentar la verdadera paz, porque el Cristo, el Rey, anheló darnos y anhela darnos paz, lo que es para tu paz. Es verdad que la ciudad de Jerusalén, el nombre Jerusalén o en hebreo Jerusalén, significa ciudad de paz. Pero sus habitantes no experimentaron verdadera paz, rechazaron el mensaje de la paz de Cristo, y con el pasar de los años, la inminente guerra llegó y se cumplió las palabras de Jesús. Para terminar, es importante que usted y yo nos sujetemos en obediencia a la voluntad de Jesucristo. La sumisión en la vida como cristianos es un tema que se trata incontablemente en las Sagradas Escrituras. El Señor nos dice, obedecer es mejor que sacrificar. Y se nos ha llamado a sujetarnos a la voluntad de Dios, como Él lo hizo a la voluntad del Padre, como los discípulos lo hicieron a la voluntad de su Maestro, de su Salvador, como lo hizo esa asna a la voluntad de su Creador, para que en todo el Señor sea glorificado. Pero en su llamado hay un mensaje maravilloso, hay un mensaje de paz, una paz que se anuncia con el mensaje del Evangelio. Por eso somos llamados a creer, somos llamados a predicar el mensaje de la cruz, que para muchos, como dice el apóstol Pablo, es locura, pero que para aquel que lo recibe es poder de Dios para salvación. Y es ahí cuando las lágrimas se transforman en gozo por la paz que solo el Mesías, aquel Mesías que fue hacia la cruz y hacia la resurrección, solamente la paz la puede proporcionar el Mesías, aquel Mesías sumiso y compasivo. Que la paz de Dios more en nuestros corazones. Amén.